al ingeniero Sergio Noriega y este servidor que vamos a estar platicando sobre lo que se empezó a platicar en el programa anterior. Vamos a abordarlo en el día de Adán. Después vamos a abordar el día de Noé, para dividir en la era patriarcal las informaciones y revelaciones bíblicas en relación a ese tiempo tan primitivo, tan de hace más de 5.000 años, casi 6.000 años. Así que, después de saludar a los televidentes, entremos en materia. Yo voy a leer Génesis 3:15, en donde tenemos la base de esta plática. Tal vez si tú lo lees en la versión, Sergio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eso es. Esa es la primera mención de la redención del hombre. Le llaman el protoevangelio. Queremos platicar todavía algo que se quedó pendiente, pero nos ha llegado una carta muy interesante en relación al primer programa y nos halaga, nos deja muy confortables el saber que hay oyentes tan acuciosos y pendientes. Y la persona que voy a omitir su nombre por razones obvias, que nos escribe, muy amable, y respeto yo personalmente sus conocimientos bíblicos que parece tener. Sin embargo, quiero aclarar que no estamos dogmatizando en nada en ese terreno, que es tan difícil. Y me parece que también el que escribe no debiera dogmatizar tanto también por escrito, porque son terrenos bastante difíciles de dogmatismo. En primer lugar, porque solo hay deducciones, intuiciones, o se está leyendo entre líneas, o lo deja ver sutilmente la palabra, o se deduce. Pero de todas maneras es más que todo un afán de que nuestros hermanos en la fe no sean sorprendidos por preguntas tan audaces como las que se encuentran alrededor del Génesis. Por ejemplo, sin ir muy lejos, acabo de abrir la prensa del día y encontré que ahí hay un cráneo que tiene casi 2 millones de años de un humano, aseguran ahí, según el Museo Nacional de Kenia, que es donde está ese cráneo, Homo habilis le llaman, que fue descubierto en 1972. Pero lo menciono porque entonces los hermanos o los que han leído la Escritura se preguntarán, bueno, ¿no que son 6.000 años del hombre? Claro. Y entonces, ¿cómo hay millonadas? Pero es que habría que constatar si realmente ese cráneo y esos restos y otros más que hay son de hombres a la manera de los descendientes de Adán, o si son antes de la creación humana, humanoides diríamos. Yo solo lo dejo mencionado por eso. Pero vamos a entrar, mi hermano, a las inquietudes de este día de Adán todavía. Sí, hermano. Cuando leemos acá la semilla del Evangelio, es algo que a mí me llena de mucha gratitud al Señor, es saber que desde el momento en el que Adán cae, inmediatamente el Señor le está dando juicios acerca de su caída, pero inmediatamente le pone la solución. Pero dentro de esta solución a mí me llama la atención algo que le dice a la serpiente. Primero le da un juicio en el versículo 14, en el 15 le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Y como le está hablando según el contexto a la serpiente, ¿de qué simiente estará hablando? ¿Habrá una simiente de la serpiente? ¿Cómo se grafica a través de la historia de la humanidad, la simiente de la serpiente? Yo creo que podemos arrancar desde este punto, la plática de hoy, para no repetir lo que ya se dijo antes. Indudablemente, mi querido Sergio, se está hablando de alguna descendencia humana que optaría por seguir las huellas satánicas y las insinuaciones satánicas, y que desde luego sería una simiente adoptiva que estaría peleando todo el tiempo contra la simiente obediente a Dios, sin menoscabo de que se hable de una simiente satánica que sería ajena al hombre.
ya de seres de otra dimensión, seres aún híbridos, etcétera. Pero aquí estamos hablando de la simiente inducida por Satanás, a la manera de Caín, por ejemplo. Sí, en el capítulo 4, versículo 7, llama la atención que dice, si haces bien, no serás aceptado, Dios hablándole a Caín, ¿verdad? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea que Dios le está dando opción a Caín para que lo agrade a él o para que de alguna manera se haga adoptivo del otro, ¿verdad? Ahí tienes exactamente que optó Caín por agradar a Satanás o al enemigo de Dios. O sea, podríamos decir que Caín es el primero de los descendientes a la manera de lo que estamos hablando. Exactamente, es el primero. Así lo considero. Ahora tal vez ahí cabría, ¿por qué siendo del mismo padre, de la misma madre, por qué su hermano Abel siguió otra ruta? ¿Habría algún daño genético, algún daño ancestral? Aquí, respetando la carta que acabamos de recibir, no podemos meternos muy lejos. Este escritor de la carta dice que nos fuimos hasta la Luna y a Marte, pero realmente hay huellas de seres inteligentes en la Luna, en Marte y en otras partes. Por eso es que hicimos una visita fugaz ahí. Pero realmente queremos hablar sobre terreno sólido, que es la Escritura. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que si Caín es el primero que de alguna manera se separa de Dios, me llama la atención que podríamos decir que él es el autor del humanismo. O sea, aquella tendencia que el hombre ha seguido a través del tiempo y quizá hoy en día se ve más claramente, que tiene como propósito el dejar a Dios de lado y el hombre casi definirse como Dios o como omnipotente, ¿verdad? No solamente es el primer humanista, sino que diríamos que es el primero que funda una fe ficticia en un Dios que es a su manera interpretado. Es muy proverbial que nosotros vemos que Caín no no se negó a hacer altar. Hizo altar, pero el altar que hizo fue un altar a su manera, con los frutos de la tierra, que están ahí representados en frutas, pero que Dios no le había pedido tal cosa. Y sin embargo está tratando de adorar y de invocar a un Dios legítimo. Pero Dios no le asiste, porque el culto es ajeno con manera extraña. Desde luego entonces tendríamos allá el primer apóstata. O sea que tuvo una fe en la mente, pero no la pasó a la parte espiritual en donde podría haber una verdadera comunión con Dios. O sea que Caín y Abel prácticamente están siendo la semilla de dos tendencias, una falsa y otra verdadera, de tener relación con Dios. Diríamos que sí, son los dos caminos, el camino de la religión falsa hacia un Dios hipotéticamente existente, y el culto de Abel a un Dios realmente presente en su altar. Entonces, hermano, no es suficiente con que el hombre tenga aquel deseo o aquel anhelo de buscar a la divinidad como quiera. Yo creo que es un estribillo inspirado no precisamente por el Espíritu de Dios, el decir todos los caminos llevan a Dios, ni que siendo sincero, no, desde luego, porque entonces se caería en que Dios hubiera obviado, hubiera pasado por alto el pecado ese de Caín. Volviendo al pasaje que nos ocupa, hermano, ¿a qué se referirá cuando dice que la serpiente iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer? Iba a haber un contraataque al plan divino a la hora de que viniera el Redentor encarnado, hiriéndole no en algo definitivo y terminal, sino que una herida en el calcañar sería algo restañable, algo que luego sería curado, y ahí se está desde luego insinuando que aunque se heriría al Redentor, ese Redentor se levantaría con mayor fuerza, y en cambio el que lo hirió sería aplastado totalmente. Ahí casi se está diciendo que ese Cristo que habría de venir, vendría dos veces. Primero a derramar sangre del calcañar, es decir, no en una muerte final, y luego vendría en gloria para derrotar definitivamente
a Satanás. En cierta manera dejamos a Adán en el programa anterior en la caída, caído. Incluso la muerte espiritual empezó a invadir no solo su espíritu, sino su alma y su cuerpo. Pero ¿Adán se salvaría, hermano? Desde luego que se le hace la promesa en Génesis 3:15 de el derramamiento de sangre inocente para cubrir primero la sangre de los animales y después borrar en la sangre de Cristo el pecado. Desde luego la fe que tuvo Adán y la simiente redimible era fe en el Cristo que habría de venir. Es indudable que él alcanzó salvación por perdón de pecado. Y de ahí vino Abel y Set, que ellos también de alguna manera les fue revelado que el derramamiento de la sangre de animales iba a cubrir su pecado, viendo a ese Redentor que iba a venir. Y desde luego cuando muere Abel está tipificando la muerte de Cristo. Y cuando nace Set está tipificando la resurrección de Cristo, para que de ahí en adelante se pudiera ya invocar el nombre de Dios. Y tal lo dice en las generaciones que vienen de Adán y de Set. Habla de poder invocar el nombre del Señor de nuevo. Ahora, Hebreo nos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Yo tengo una pregunta quizá un poco audaz, pero ¿por qué todas las civilizaciones antiguas se ven vestigios, según la arqueología, de sacrificios de derramamiento de sangre? ¿Quién les enseñó a ellos? Sí, hermano, desde luego que Dios informó con la luz de su palabra, de alguna manera informó a los hombres que nacieron de Adán, todos nacieron de Adán, y de Adán y Eva, informó de que habría redención únicamente mediante un pago. Eso salió por toda la humanidad, o a toda la humanidad, no importa las épocas, no importa más nada, ni que haya conocimiento de una comunicación anterior de parte nuestra. Para Dios era fácil comunicarse, inclusive, según vemos en las narraciones del Génesis, vemos que la tierra en un principio no estaba separada en continentes, y desde luego todos se comunicaban. Y las tradiciones de cada pueblo en la prehistoria denotan que ese conocimiento era real. Sabían que había que hacer un sacrificio de derramamiento de sangre. Ahora, desde luego el Señor nunca pidió y nunca aceptó un derramamiento de sangre humana, porque inclusive cuando fue llevado Isaac por Abraham, no aceptó ese sacrificio, sino la intención de Abraham fue suficiente. Y el sacrificio único aceptado es el de Cristo, que es el Hijo de Dios. Y él sí fue aceptado como paga del pecado, pero ningún otro más. ¿Será que hubieron algunas intervenciones o el hombre mismo degeneró esa revelación que tenía, hermano? La degeneró, la luz se fue atenuando debido a que los hombres amaron más las tinieblas. Y esas tinieblas entenebrecieron la mente de los hombres y resultaron haciendo sacrificios humanos, resultaron haciendo un culto peor, mucho más desviado que el culto de Caín. Usted acaba de decir algo que quizá a nuestros televidentes les pueda parecer llamativo, que hubo tiempo en el cual los continentes estaban unidos. Sí. ¿Cuál fue la razón por la cual entonces se separaron? ¿Qué llevó a Dios a eso? Parece que Dios separó en continentes del mundo por la rebelión de la Torre de Babel. Es decir, el hombre estaba unido, podía ir a pie recorrer a pie toda la tierra. Sin embargo, los tuvo que separar porque esa dispersión detuvo la intención del hombre de rebelarse globalmente. Y ya lo vemos en el relato del capítulo 11 del Génesis. Sin embargo, lo que se estaba haciendo de veras era manteniendo una luz suficiente a todo hombre, porque Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que nace. Pero cada uno que hizo con la luz, eso ya es problema de cada uno. Ahora, creo que prácticamente estamos ya entrando a lo que sería el día de Noé. Día de Noé. Creo que estamos dejando de lado lo que es el día de Adán. Y entrando a lo que es el día de Noé, hermano, vamos a tener que volver de alguna manera a Génesis 6. Sí. Quizá los hermanos y personas que nos están sintonizando pueden abrir sus Biblias en el capítulo 6 de Génesis. Y vamos a notar que nuevamente, o vamos a recapitular, si lo decimos así,
¿Por qué Dios decidió traer un diluvio sobre la tierra? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo después de que pasaron algunas generaciones después de Adán? Indudablemente se trata de que la corrupción, no solamente de tipo moral, era grande, sino que había corrupción inclusive genética. Entonces Dios decidió que iba a acabar con los hombres porque se estaban queriendo hacer inmortales por otros métodos, como la mezcla con espíritus. Y ahí tenemos que, debemos distinguir, según las mejores traducciones, debemos distinguir que había gigantes, aparte de que había híbridos. Porque cuando nacieron los hijos de las hijas de los hombres con los hijos de Dios, esos híbridos fueron diseminados por el mundo. Pero dice que antes ya había gigantes. Y dice después también. Entonces no está relacionando a los gigantes como naciendo del matrimonio de híbridos. El matrimonio híbrido, no. Está hablando que también los gigantes que posiblemente fueron ahogados en el diluvio, incursionaron después del diluvio. Y eso lo vemos en Canaán, ya para Israel. Vemos que los espías que fueron a explorar la tierra de Canaán encontraron híbridos e hijos de híbridos como los hijos de Anac, que eran gigantes, pero no tan gigantes como los verdaderos Nefilim, que fueron encontrados ahí, que ellos parecían langostas a los pies de esos gigantes. O sea, había gigantes e híbridos, según lo vemos en Números, capítulo, me parece, 33. Por ahí se puede leer. Fíjese que yo veo por lo menos que se pueden distinguir tres clases de seres. Está los hijos de Dios, los Nefilim, y luego el producto de la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, que ya serían los Giorim, que se menciona en el original. Entonces son tres clases que creo que vale la pena poder distinguir en el capítulo, ¿no? Por supuesto que podemos agregar que cuando dice había gigantes antes, eso quiere decir que eran razas, no estoy diciendo humanas, pero humanoides paralelas y anteriores a la raza humana en la tierra. Porque ya había gigantes en la tierra cuando llegaron los hombres, o cuando el hombre fue puesto ahí. O sea que eso realmente daría lugar a todos esos vestigios de la antropología, claro, de millonadas de años. Seguro. Eran antropoides, eran humanoides, eran razas extrañas, aún razas degeneradas. Y no solamente estamos hablando de ángeles caídos, ni de demonios. Y supuestamente los demonios no tienen cuerpos. Los ángeles pueden concretizarse, pero ahí se está hablando de esqueletos que se han hallado de millonadas de años. Y esos esqueletos, por supuesto, corresponden a seres en forma parecida a la del hombre, pero no se puede garantizar que eran hombres. Y es que las dimensiones de los animales, que incluso yo creo que aquí en Guatemala cualquier televidente podría ir a Estanzuela y encontrar ahí fósiles de animales de dimensiones extraordinarias, creo que hablan precisamente de los vestigios. Si esos eran los animales, ¿cómo serían los habitantes? No, hermano, si en Colombia encontraron en medio entre las selvas colombianas, detectaron un estadio en donde las gradas, de los que ocupaban esas gradas, por ejemplo, de la rodilla para abajo, más de 4 metros de la rodilla para abajo. Quiere decir que si hacemos el cálculo, eran seres de 17 metros. Sí. Y entonces quiere decir que eso no podía corresponder a humanos a la manera de Adán, a menos que podamos decir que entonces el Génesis está falseado, porque hace 6,000 años estaba siendo creado Adán, pero había ya otros que habían inclusive muerto millones de años antes, pero que no podemos catalogarlos como humanos. Ahora, hermano, ¿cuál era realmente la razón por la cual los Nefilim vinieron a la tierra? ¿Qué buscaban? ¿Y cuál era su objetivo? Yo creo, deduciendo de la escritura, que no podían venir a buscar algo bueno, eran seres opuestos, puesto que Nefilim quiere decir los bellos que hacen caer. Entonces eran hermosos para que fueran atractivos, pero eran enemigos de Dios en su interior.
Venían a hacer caer a la raza que no había caído, que era la raza del hombre, o que supuestamente quería ser corrompida para que Dios perdiera la batalla de una restauración de criaturas. Eso quiere decir, hermano Otto, que Dios lo que pretendía al enviar un diluvio era no solamente ahogar hombres, sino que también a estos Nephilim que de alguna manera querían abortar el plan redentor que él tenía. Exactamente. Y yo creo que no se perdió la empresa esa, los ahogaron, es decir, los cuerpos fueron ahogados. Y sin embargo, hubo una incursión después, como dice el mismo Génesis 6, que antes había y después también, después del diluvio, puesto que ya aparecen según Números 33, aparecen los Nefilins en Canaán. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban reanudando la batalla contra Dios. Ahora buscando a los patriarcas, en este caso ya en Canaán, buscando a los descendientes de Abraham en la ley de Moisés, que estaban bajo la ley de Moisés. Pero parece que dejaron un poquito en paz a los patriarcas. Y vino la era patriarcal, donde tenemos el día de Noé. Muy bien, entonces nos damos cuenta nosotros que esas incursiones de estos seres, que serían extraterrenos, tienen el propósito de abortar el plan de Dios redentor. Hasta el día de hoy. Ahora, ahí está. ¿Quiere decir entonces que podemos esperar nosotros incursiones de ese tipo hoy? Por supuesto que de otra manera no se pueden interpretar las palabras que dicen, y será como antes del diluvio, el final de la humanidad. O sea que va a haber incursiones de ese tipo, yo diría que masivas, no tan escasas como se atisban en el tiempo pasado. Bueno, entonces las noticias que nosotros hemos escuchado quizá recientemente y precisamente en un país distante como es Rusia, que parece ser que el año pasado vieron visitantes extraterrenos de 3 y 4 metros, ¿estará hablando ya de estas incursiones, hermano? Estamos especulando un poquito ya fuera de Biblia, pero es evidente que según datos que hay actualmente de la NASA y de otras instituciones que exploran el espacio, que hay fotografías de esos seres que vinieron realmente a Rusia. No se divulgan por razones de no provocar un pánico, pero sí hay fotografías de esos seres. Esos seres son reales. Ahora, ¿de qué dimensión son? ¿De qué estructura? Nosotros no podemos más que especular, y no se trata de este programa de especulación. Muy bien, entonces, volviendo a lo que es precisamente el diluvio, quizá los detalles del diluvio, yo creo que mucha gente ha utilizado el diluvio para tratar de dar aparentemente ciertas razones por las cuales la Biblia no es un libro veraz o un libro que digno de tomar confianza, porque algunos se plantean, ¿y cómo hizo Noé para que entraran todas las especies de todos los animales a un arca que aparentemente no era exageradamente grande? Por supuesto que el hombre siempre es razonador, se va a oponer a lo que Dios revela. Sin embargo, debemos decir que Dios hizo un pacto con Noé, es el día de Noé, que va a salvar a la humanidad salvable por amor al justo de la generación. Y este justo cubrió a 7, que fueron 8 los supervivientes. Ahora, desde luego, este diluvio tuvo que haberse realizado, tal como lo dice la Biblia. Ahora, los pormenores son los que estamos tratando de averiguar. Y vemos que ahí hubo quizá intervenciones muy sobrenaturales, como el hecho de que los animales no fueron recogidos por Noé. No fue a buscar animales a las selvas, sino los animales fueron llegando. Ahora, ¿qué mente los llevó y qué mente los ordenó por parejas? ¿Qué mente? Eso prueba que el manejo por la mente de Dios y el instinto de los animales, eso va mucho más allá de lo que creemos. Y hasta el día de hoy, los animales debe ser que tienen alguna clase de mente. Y en su idioma respectivo, si es que podemos hablar de idioma, o de mente a mente, se puede comunicar con ellos. Claro que el hombre todavía no ha invadido esos terrenos, aunque ya están haciendo algunas exploraciones. Sí, porque es interesante darse cuenta cómo fue que estos animales llegaron ahí, quién les quitó, por ejemplo, el instinto de comerse unos a otros durante el tiempo que estuvieron dentro del arca. Ahí están las sobrenaturalidades que la ciencia no puede explicar. Es llamativo porque escatológicamente hablando, uno podría ver que la entrada al arca es el final de los tiempos
de salvación antes de que el Señor trate de otra manera con juicio sobre la humanidad. Sí. Y que lo mismo, lo que está viviendo, se está viviendo dentro del arca. Los animales son características que se van a dar en el milenio. Exacto. O sea que es como un adelanto de lo que Dios va a hacer en el futuro, ¿verdad? Solo ve en esto de la dieta de los animales y la dieta de los hombres. Parece que en el tiempo de antes del diluvio eran herbívoros. Y entonces lo que metieron al arca pues no fue sándwiches, ni fue jamón, ni cosa que se parezca. Entraron ahí solo hierbas para comer. Pero entonces va a venir un tiempo en que otra vez los animales y los hombres comerán solamente hierbas. Dice, hablando de la era milenial, que el buey y el león comerá paja. Hay un cambio ya de naturaleza. Bueno, para decir que hay una intervención, tiene que haberla. Imagínate, la ciencia explora en el Machu Picchu, por ejemplo, esas gigantescas piedras que llevaron a esas alturas, ¿cómo las pudieron haber juntado y armonizado de arriba? Si no conocían ni la rueda, supuestamente. Entonces tiene que haber sido por poder mental, o de alguna otra manera que nosotros desconocemos. Ahora, ese pacto que Dios hizo con Noé, que como usted nos acaba de explicar, un justo cubre a 7. ¿Por qué dentro de esos 7, después de haber sido cubierto, se ve que se transmite como un germen de maldad, específicamente en Cam? Siempre parece ser que la simiente satánica tiene algunas facultades que les permiten de meterse donde no deben. Por ejemplo, de alguna manera se metió una especie de desviación en los genes de Cam. De alguna manera la maldición cayó sobre Canaán, el descendiente de Cam. Pero también vemos, hermano, que en los 12 apóstoles había uno que estaba peor que Cam. Entonces, como que hay siempre alguna área en donde lo bajo, lo ponzoñoso, lo traicionero siempre se infiltra. Dios lo permite por algunas razones especiales. Sí, porque vemos que en toda la ascendencia de Cam surge un hombre llamado Nimrod, que no sé si realmente le podemos llamar hombre por las características que se ven. Me parece que era un Giborín. ¿Qué es un Giborín, hermano? El producto de los casamientos híbridos de antes del diluvio. Sí, porque vemos que ya en el capítulo 11... Y de después del diluvio. Y de después del diluvio. O sea que vemos que este Nimrod es el que jefea toda el deseo de estos habitantes en la tierra de Sinar de hacer una torre que llegara hasta el cielo. Entonces, y él, algo que me llama a mí la atención es que dice, hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados. O sea, él ya sabía que ya estaba avisado, ¿eh? Pero como que traía él, ¿cuál era el sentir? Me pongo a pensar de este Nimrod al hacer esa empresa que pretendía, tal vez en una manera algo poética, llegar hasta el cielo porque era difícil poder hacerlo. Bueno, en realidad no quería meterse al cielo porque no lo habían podido dejar entrar, pero lo que quería era copiar las señales de los espacios estelares, porque en las estrellas puso Dios señales, en los astros. Entonces ese es el horóscopo robado por el diablo, y que entonces vino a hacer una serie de influencias en el resto de la humanidad, pero realmente eran los secretos de Dios guardados en el firmamento, que van a ser recobrados al final. Quiere decir que Dios, al poner señales en las estrellas, Nimrod pretendía el poder conocer el plan de Dios para atacarlo, no era para favorecerlo. Ahora usted mencionó una palabra que posiblemente entre los cristianos que nos están viendo puede sonar rara, ¿verdad? Horóscopo, porque... Sí, sol. Algo del peligro que desde luego se ciñó sobre la humanidad, que seguía a los adoptados de Satanás, de querer homenajear las estrellas, adorar las estrellas, los astros, los poderes que ellos suponían había en esas regiones. Pero realmente los horóscopos están condenados por la Biblia. Pero porque hay un horóscopo. O sea, hay señales que según la fundación de los astros y de la relación de estrellas, como cuando se habla de la estrella de Belén, la estrella de David, estrellas que están rigiendo ciertas normativas humanas. Las señales que van a ver al final de Sol y Luna, en alteraciones drásticas en el cosmos, nos indican que tienen relación los astros con los hombres.
con los fluidos, con las mareas, etcétera. Pero todo eso es un terreno ahora prohibido porque lo enmascaró Satanás con sus falsas revelaciones y con sus falsos augurios en relación a esas desastrosas revelaciones astrológicas. A partir de ahí, vemos entonces que estaban los habitantes en un mismo lugar. Posiblemente ahí fue donde los mismos continentes se separaron para que pudieran estar dispersos. Y vemos otra cosa importante ahí, que el lenguaje ya no era el mismo. Parece ser que tenían una sola lengua. Tenían una sola lengua, que posiblemente habían modismos, modalidades dialécticas en muchas partes, pero la lengua era una sola, se entendían todos los hombres. Hasta Babel. Oí un comentario que me llamó mucho la atención, que algunos creen que precisamente por haber caído el hombre, que surgió la raza morena o la raza negra. Ahora, ¿pensamos nosotros que realmente esta raza surgió a partir de Babel o surgió? ¿De dónde surgió? Yo diría que las razas surgieron desde los descendientes de Adán, adaptándose a los climas, adaptándose a muchas cosas, pero también agreguemos a eso el hibridismo, mezclas de otras estirpes. Y si a eso le agregamos también que había razas paralelas. Entonces no todo lo explica la adaptación a los climas. Y no me estoy refiriendo solo a la raza negra, me estoy refiriendo a las razas que no son netamente de Jafet ni netamente de Sem, pero que son razas mezcladas. Entonces, desde luego que el Señor ya tenía anticipadamente animales inmundos y animales limpios. Eso quiere decir que la creación está siempre tendiendo a la luz o a la luz o a la oscuridad. Y parece que los hombres amaron más la luz. Perdón, ojalá. Las tinieblas. Más amaron las tinieblas que la luz. Cuando la Biblia dice ya en Mateo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, yo creo que toma tremenda relevancia lo que estamos hablando ahora. Porque entonces muchas de las características que se dieron en ese tiempo prácticamente se están repitiendo en estos tiempos en los cuales nosotros estamos esperando la venida del Señor. ¿Qué nos podría decir al respecto, hermano? La connotación gráfica que el Señor dejó es tan evidente que habla, por ejemplo, de que en aquellos días antes del diluvio se hacían casamientos extraños, porque no hay ningún pecado en un casamiento. Bebían cosas raras, extrañas, que no son solamente alcohólicas, bebidas alcohólicas. Habían costumbres de tal naturaleza que la paleontología ha descubierto en las razas como cananeas y de ese tipo, que eran unas prácticas tan horrorosas de bestialismo, de vampirismo, de cultos satánicos, exageradamente torcidos, que ahora están reviviendo en medio de la humanidad, que se llama civilizada, ya no de la selva, sino de las urbes de cemento que hay en el mundo. Sí, porque es tremendo ver cómo ahora abundan las noticias de personas que no podemos nosotros sino explicar que están posesionadas por demonios, que incluso matan a sus víctimas y se las comen. ¿Sí? ¿No será que cuando dice que comían y bebían se refería prácticamente a eso? Yo creo que se refería a eso, aunque estamos deduciendo y leyendo entre líneas. Nos puede reclamar el amigo que nos escribió en la próxima con mucha carta. razón en la próxima carta y lo felicitamos por ser tan acucioso. Pero realmente lo que estamos es hablando o pensando en voz alta para que tengamos una idea de no solamente de anécdotas, de verdades que se mastican en medio de la gente o falsedades que se mezclan con verdades, pero estamos poniéndolas a la luz de la palabra de Dios inspirada para realmente ver qué es lo que es terreno firme y lo que es terreno de arena movediza. Definitivamente creemos que el mensaje o lo que podemos extractar del día de Noé es precisamente otra vez a un Dios misericordioso deseando salvar lo salvable. Y creo que hoy estamos viviendo tiempos donde Dios está, creo yo, enfilando o haciendo esfuerzos porque lo salvable sea salvado. Y la misma arca que nos muestra, diríamos, un solo camino. A mí me llama mucho la atención pensar que no habían varias barcas, ¿verdad? Sino que solo una con medidas muy adecuadas. Incluso Dios dio las medidas, dio los planos. Y eso como que habla de un solo medio de salvación. Indudablemente no puede haber otro medio de salvación según la figura de los días de Noé. Porque una puerta había, Cristo hoy. Un arca, un cuerpo de Cristo que arropa a todos los salvos.
una sola estructura, inspirada inclusive, y la tormenta que acometió al arca no la hundió, pero la agitó. La agitó, pero era diferente la vida dentro del arca que fuera del arca. Había muerte fuera del arca, y para todos los que estaban fuera. Y había vida para todos los que estaban dentro, aunque alabaran uno de un modo, otro de otra manera, pero siempre dentro del arca, habiendo entrado por la misma puerta. Esto nos viene a ser un llamado a que no se piense en esos estribillos humanísticos de que todas las vías llevan al mismo punto, y que siendo sincero con su religión, eso no hay tales. Dios tiene que dejar bien claro establecido que es un solo camino, una sola estructura, una sola puerta, y lo demás está perdido. Dicen por ahí que los que hacen estadísticas que hay más de 1000 religiones, hermano. Y que no las han contado todas. Y no las han contado todas. Entonces, quiere decir que hoy la humanidad tiene 1000 barcas delante de... Sí, arcas delante de... y chalupas. Sí. Tienen muchas... ¿Y cómo van a hacer ellos para conocer cuál es la verdadera? Sí, yo creo que es aquí donde podríamos dar un mensaje muy, muy claro en ese sentido. ¿Cómo se haría? Bueno, en los días de Noé pues solo había una barca. Era fácil que esa era la barca. Pero si hubieran habido más, diciendo nos vamos a salvar en un trozo, nos vamos a salvar en un cerro, nos vamos a salvar en un árbol, todo eso fue inútil. Pero si hubieran habido más barcas, era nada más de averiguar cuál barca tenía las dimensiones, las medidas, las estructuras que Dios dictó. Pero como ya no hubo necesidad de eso, pero ahora que hay tanta barca falsa, imitadora, etcétera, no puedo decir más, habría que averiguar qué es lo que Dios ordenó, qué fue lo que Dios dijo, cómo, para qué y en qué forma. Y ahí estaría la verdad. O sea que la verdad no está en una estructura que griten los hombres. La verdad no tiene que estar necesariamente en una agrupación humana. La verdad está donde la iglesia del Señor o el pueblo salvado, la familia de Dios, se reúna. Y ahí está, desde luego, la bendición y la vida eterna, dice. Usted dijo que algo bien interesante, que los planos fue una revelación que Dios le dio a Noé, para que él tuviera las medidas y tuviera los materiales para poder hacer... Imagínate que ¿dónde pudo haber conseguido ese conocimiento a Noé? ¿Dónde lo pudo haber conseguido? Si hubiera habido universidades, en las universidades no sabían nada. Si hubiera habido libros, ¿en qué libro? Ni siquiera estaba la Biblia escrita. Entonces no podía recurrir a la Biblia. Esa fue revelación directa para él por medio del Espíritu de Dios. Ahora yo puedo venir y tener planos delante de mí y no entenderlos. Como mucha gente hoy tiene la Biblia y no la entiende. Seguro. No son los planos los que salvan. Tiene que haber una ejecutoria del Espíritu. Tiene que haber una maestría del Espíritu. Si el Espíritu no dirige, si no hay quien le explique a uno lo revelado de Dios, pues indudablemente que entonces no se puede caminar. Sería como tener los planos pero estar a oscuras. Te dan los planos de un camino pero no ves un centímetro del camino, entonces no vas a poder caminar. Pero si viene una luz, que sería la iluminación del Espíritu, mediante posiblemente ministerio de maestros o de lo que sea necesario, te van a ir alumbrando y te van a ir dictando el recorrido del camino. A Noé se le llamó justo. Y cuando uno ve partes del original donde se habla acerca de Noé, se ve que él estaba... Había una contaminación genética, como lo vimos anteriormente, y que Noé era el único que estaba no contaminado. Entonces quiero decir que si lo vemos ahora en figura para lo que estamos hablando en este tiempo final, que va a ser como los días de Noé, aquellos que van a salvarse de lo que viene, de alguna manera tienen que estar en una perfección que va a dar el Espíritu. Seguro que sí. Va a haber una generación que tiene que ser trasladada porque está pura. Tiene que ser trasladada. Pero cuando vengan las tormentas que se harían paralelo con las tormentas del diluvio, entonces va a haber siempre familia de Dios, ya en los tiempos finales, que va a estar siendo escapada entre la tormenta, entre la tormenta. Quiero decir que un Noé que fue avisado antes y no había arca, pero él ya estaba salvado, era un justo, ya estaba salvado potencialmente. En el tiempo final la figura sería, va a haber personas que van a tener que ser escapadas del diluvio, como lo fue Enoc.
Enoc fue un descendiente del cual luego viene Lamec, y hay otros más intermedios, y luego viene Noé. Quiere decir que Noé escapó en las tormentas, pero Enoc escapó de la tormenta del diluvio. Entonces va a haber gente de tal manera agradando a Dios que va a ser trasladada para evitar esas tragedias del diluvio y además para evitar una contaminación genética que parece que era espantosa en ese tiempo. No había más que un Noé ileso. Ahora, muchos que de alguna manera podemos pensar que ya encontraron el arca, que se les fue, los planos se les reveló, se les explicó los planos. Muchos de ellos piensan que con solo haber encontrado el arca es suficiente para poder escapar, como usted decía, a la manera de Enoc. ¿Será eso cierto? Desde luego que no, porque encontrar el arca no quiere decir estar adentro. Encontrar el arca quiere decir, ahí está la salvación, a unos cuantos pasos. Inclusive se narra que Noé mantuvo abierta la puerta del arca después de haberla terminado 7 días. Y durante esos 7 días nadie más entró de los que eran familia de él. Y hasta los animales, hasta las tortugas entraron. Pero no entraron los indiferentes, no entraron los borrachos, los humanistas que se sacian ellos mismos de su propia carne. Ellos no entraron. Cuando quisieron entrar, estaba cerrada la puerta y era tarde. Eso está presagiando una salvación que tiene que ser antes de lo que viene. Antes, quizá ahí cabría que ya cuando venga la tormenta de fuego que se aproxima, nadie va a ser salvo. Va a ser escapado, pero tiene que ser salvado ahora. Si va a entrar a eso, por razones de limpieza de vestiduras blancas, por razones de requerimientos específicos, tendrá que hacerlo en ese tiempo su escape, pero su aceptación tiene que ser ahora, antes que se cierre la puerta del arca. Quizás sobre esto, y creo que todavía nos quedan unos minutos, me ponía a pensar que algunos han creído que aquellos que llegaron frente al arca y todavía clamaron, aun cuando estaba cerrada la puerta, cuando el Señor baja al Seol, algunas versiones dicen que les fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Será que les fue a predicar y esto nos habla de una segunda oportunidad o nos podría explicar? No, yo no creo que haya habido salvación fuera del arca. Lo que sí creo es que los espíritus de esos seres gigantes y no sé qué más que había manchados antes del diluvio y que fueron eliminados ahí, sus espíritus estaban aprisionados allá abajo. Y entonces allá fue el Señor a notificar su condena, a notificarles lo que les venía ya como paga, a lo que ellos mismos rechazaron. A eso se refiere el pasaje de 1 de Pedro 4 y 1 de Pedro 3, 18 y 4. Eso quiere decir que no se está refiriendo a salvación después de la muerte. Me pongo a pensar que también en lo que es el día de Noé, el Señor les da una señal, un arcoíris, de que nunca más iba a hacer juicio sobre la tierra. Si lo traemos, juicios de agua. Juicios de agua. Si lo traemos nosotros a este tiempo, ese grupo que va a ser salvado en las tormentas, como lo hemos visto, ¿Dios también va a hacer un pacto con ellos? Desde luego que sí, aclarando, explicando, no van a haber juicios de agua como el del diluvio, pero van a haber juicios parciales de agua. Pero el juicio general va a ser de fuego. Entonces los que van a escapar ahí tienen que llenar ciertos requisitos, limpiar su alma, escapar siguiendo las instrucciones que el Señor va a dar, porque Él va a tener misericordia ahí, a lo menos en cierta parte de esa época tenebrosa que viene. Pero realmente esa época es otro, no pacto, otro estado, otra dimensión en donde sería la venganza de Dios, sería la retribución a los rechazadores, sería el acabarse de los impíos y de los inconversos. De tal manera que ahí ya no hay siembra, hermano. Es cosecha de lo cosechable y paga de lo eliminable. Ahí no se ve por ninguna parte de la Biblia que haya una siembra. ¿Cómo va el agricultor estando en tiempo de cosecha, llevando también su bolsita de semilla para sembrar? No, ahí está solo cosechando y cosechando y cosechando y eliminando la paja. Esa es la idea que deja la Biblia bien contemplada a través de los contextos. Eso significa que estamos viviendo los tiempos en los cuales se está terminando el tiempo de la siembra. Yo diría que la siembra se va a terminar ya poco,
Y esa siembra va a producir. Diríamos que Jesucristo está sembrando con todas sus ayudas y el Espíritu Santo va a estar cosechando en la tribulación, pero también eliminando lo que hace estorbo a la gracia que hoy se pregona. Eso es tremendo, porque me pongo a pensar, hermano, que cuántos están todavía pensando que van a tener todavía alguna oportunidad. Segunda oportunidad no hay. Eso significa que hoy es el tiempo en el cual nosotros debemos de abrirnos delante del Señor. Es el tiempo del perdón, hermano. Yo vengo a pregonar, dijo Cristo, el tiempo del perdón. Vendrá después el tiempo de la venganza. El tiempo de la venganza no es de perdón. Ahora, quizá lo que cae ahí sería, entonces, ¿quiénes van a salvarse? ¿A quiénes van a salvar la tribulación? Sí. A los salvados que están apurados porque cometieron muchos errores, porque no se cubrieron como debían de haberse cubierto, pero que ninguno de ellos va a perderse en el sentido de que ya está comprometido el Señor, por eso los marca, comprometido a escaparlos, pero como por fuego, dice. O sea que podríamos decir en cierta manera que está la salvación que el Señor hace de nosotros a través de la revelación de Cristo y la reconciliación con Él a través de Cristo, pero también está la salvación o preservación que va a haber en la tribulación. Más que todo es preservación. Quiere decir que ya la paga del pecado ya será dada, pero la paga de los que un día estuvieron fieles, pero que perdieron su consagración y se fueron a manchar sus ropas en la vida. Entonces, si ellos no se arrepintieron a tiempo, van a ser escapados como por fuego, pero no se van a estar salvando ahí, porque ¿cómo van a clamar ahí a quien no conocen? Tienen que haberlo conocido antes. Por eso dice Hechos 2, que clamarán para ser escapados los que hayan conocido antes al Señor. ¿Antes de qué? Antes de que venga el día terrible de Jehová. Entonces, en el día terrible de Jehová, lo que van a clamar por espanto, por miedo, por terror, es que los montes los cubran. Y los que van a escapar también como por fuego, pero como producto de lo que ellos acumularon ahora. Yo sé que queda posiblemente ya muy poco tiempo, hermano, y quizá yo quisiera que en los últimos minutos usted nos hablara acerca de cómo, y creo que es el interés de todos nosotros, poder escapar como Enoc, antes de que vengan los juicios tremendos que nosotros hemos estado viendo en la Escritura en este minuto. Creo que el escape, si vamos a tomar la figura de Enoc, que es muy proverbial, es un escape bien evidente. Yo te voy a escapar, Enoc, le dice Dios, de no ver sepulcro. Te voy a trasladar, te voy a preservar en alguna región ignota. Y luego posiblemente va a volver a la tierra acompañado de otro elemento, que no queremos anticiparnos, pero que evidentemente antes de que eso sucediera, tuvo que haber tenido testimonio en su espíritu, ¿no?, de haber agradado a Dios. Es evidente que la narración dice que 65 años pasó Enoc sin agradar a Dios, juntamente con la generación en la cual nació, pero él no quedó para escapar en el diluvio, sino que quedó evidentemente al arrepentirse y al tener algún aviso cuando nació su hijo, Matusalén, y que Matusalén iba a estar vivo, diríamos, hasta los días poco antes del diluvio, como una señal de que él iba a tener vida si se reconciliaba y si se arreglaba. Entonces vino y agradó a Dios, y pasaron 300 años. Y durante esos 300 años anduvo con Dios, agradó a Dios, y entonces Dios lo trasladó. Que este es un aviso fuertemente dicho desde allá, de que todo aquel que se consagre ahora tiene la promesa de escapar para venir a los juicios, ya no a ser partícipe de los juicios, sino un acompañante del Señor en los juicios. De tal manera que van a ser los tales protectores, ayudas para los que van a estar en el tormento de la gran tribulación, que van a estar lavando su ropa. Pero ya tenían ropas agradables, pero las mancharon. Entonces vinieron y se ponen a lavar las ropas cuando no es tiempo de lavarlas. Y entonces, claro, vienen los juicios y ellos van a ser escapados. Pero escapados en grandes multitudes. Por eso estamos hablando de la gran cosecha de la tribulación. Porque pregunta Juan en la visión apocalíptica, y con eso estamos terminando. Dice, y esas multitudes que no puedo contar, de vestidos blancos, ¿de dónde vienen?
y están llegando al trono de Dios, al monte de Sión. Entonces, dice, vienen de la gran tribulación, de lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, evidentemente va a haber familia de Dios lavando sus ropas en la grande tribulación. Eso nadie lo puede negar. Ahora, claro, unos dicen que esos son solo judíos, otros dicen que esto y que el otro, pero esas multitudes eran de toda raza, de toda lengua, de toda nación, y que no se están salvando ahí en su espíritu, sino que están marcados ya para salvos en su espíritu y están recogiendo la consagración de su alma y están esperando la transformación de su cuerpo para luego ser trasladados a otra dimensión. Yo creo que el tiempo se nos está agotando tanto que ya solo nos va quedando para despedirnos, mi querido Sergio. Yo creo que con lo que hemos estado oyendo, amados televidentes, yo solo quisiera decirles que es importante que nosotros pongamos nuestra vida a ser agradable como Enoc en las manos de Dios, de tal forma que podamos no pasar lo que viene, sino que anticiparnos a eso y regresar con el Señor para poder venir con Él a los juicios que vienen. Yo creo que el Señor está diciendo ahora a los oyentes que se arrepientan. Ahora, nosotros como portadores del mensaje, a nosotros nos está diciendo, vayan, ustedes avísenle a toda la gente. Ustedes predíquenlo a todas partes o en todas partes, y ahí el Espíritu Santo se va a encargar de la cosecha. A nosotros nos toca nada más sembrar, a otros les tocará regar, a otros les tocará, qué sé yo, que les va a tocar enseñar, etcétera, pero a nosotros no nos toca tener que ver con la cosecha. La cosecha la va a recoger, tal vez así que la va a recoger el Señor con ángeles, para saber exactamente qué es trigo y qué es paja o qué es cizaña. Y estos ya son temas mucho más adentro de lo que estamos hablando en este programa y lo podemos dejar para el futuro. Así que nos vamos a tener que despedir del auditorio con mucha pena, de los televidentes, porque realmente estos momentos son muy gratos para estar con ustedes. ¿Tienes algo que agregar? Sí, solamente que por favor escriban. Deseamos, hermanos, que ustedes escriban, y a aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar este programa o de verlo, a la dirección que está apareciendo ahorita en su pantalla. Deseamos tener sus preguntas, sus comentarios, como la carta que nos vino. Desde el primer programa tenemos la primera así carta. Es, muy interesante. Y deseamos que ustedes se animen. Estamos buscando la verdad a través de las Escrituras y deseamos oír sus comentarios, sus preguntas, para poder satisfacerlas en la forma como Dios nos permite hacerlo a través de la Escritura. Nos despedimos, mi querido preguntador, o cómo se pudiera llamar, yo moderando aquí y explicando algunas cosas según me he alcanzado por estudio de la Biblia y porque el Espíritu de Dios está ahora ayudando a cada uno a entender la Sagrada Escritura. Así que nos vamos a despedir de los televidentes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde mientras nos vemos la próxima vez. Esperamos mejores noticias que las noticias que hay en el ambiente en estos días. Esperamos que todo mejore y que haya más oportunidad y que todavía haya esperanza para arrepentirse, porque parece que el tiempo se está agotando para salvación.